Estimados padres de familia, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a esta su casa, el Centro Escolar El Roble. En esta semana de Roble Fest, que dio inicio el día de ayer y termina el jueves de esta semana, ¿verdad? Está llena de actividades, llena de cultura y una serie de eventos que tenemos preparados especialmente para ustedes y para nuestros alumnos. Perdón. Continuando con las exposiciones que ha preparado el colegio, esta mañana me tocó a mí el honor, le decía a Isabel, de presentar. Es realmente un honor inmerecido el que he recibido yo, de presentar a doña Isabel, una persona que conozco desde hace muchos años. Cuando yo trabajé en la Universidad de Leeds, tuve el gusto de conocerla a ella, y obviamente pues también soy muy amigo, admirador de Víctor, su esposa. Bueno, el currículum de doña Isabel es muy extenso. Ella hace un momento me dijo que escogiera yo que leyera, pero es que realmente es un poco comprometido poder yo escoger qué leo y qué no leo el currículum de ella. Entonces, como yo sé que ustedes son muy pacientes, tolerantes y muy buenas personas, yo no le voy a hacer caso, ¿saben? Entonces, yo quisiera leer, yo quisiera leerlo todo, ¿verdad? No es mucho, voy a tratar de ser rápido, pero yo creo que sí vale la pena leer el currículum de Isabel, que de hecho yo sé que este es un resumen, ¿verdad? Entonces, es la licenciada Isabel León de Palomino, colombiana, casada, 3 hijos, 10 nietos. Es residente en Guatemala desde 1976, o sea, ya es chatina. Estudios de licenciatura en Psicología Clínica en las Universidades Javeriana de Santa Fe, de Bogotá, y Católica de La Paz en Bolivia. Profesora de enseñanza media en licenciatura y ciencias sociales de la Universidad Francisco Marroquín, graduada con cum laude. Profesora de enseñanza media en literatura y ciencias sociales de la Universidad Francisco Marroquín de Bolivia. Licenciada en letras de la Universidad del Valle de Guatemala. Diplomado en orientación familiar de la Universidad de Navarra, España. Estudios de especialización en pedagogía en fomento de centros de enseñanza de Madrid, España. Estudios de especialización en las áreas de recursos humanos, habilidades directivas y productividad en Estados Unidos y México. Estudios para maestría en educación familiar de la Universidad Panamericana de México. Miembro fundador de la IDF, Fundación Internacional de la Familia, con sede en Zúrich, y participante en 4 congresos internacionales de la familia en Roma, México y Caracas. Cofundadora, directora general y gerente y profesora durante muchos años de la Fundación Instituto de Colaboración y Educación Familiar, ICEF, entidad dedicada a la formación de padres de familia y profesores en ejercicio, desarrollo humano y asesorías a colegios y empresas. Profesora invitada de la Escuela Superior de Economía y Negocios de El Salvador durante varios años. También fue conferencista invitada de varias instituciones en El Salvador en múltiples oportunidades. Catedrática titular de la Universidad de Leeds durante 13 años en los programas de licenciatura y maestrías en docencia universitaria, valores de educación, y en las siguientes materias: antropología, sociología general, sociología de la educación, literatura, literatura teatral, psicología general y psicología educativa. Catedrática titular en el Instituto Femenino de Estudios Superiores IFES durante 29 años, programas para profesores y alumnos en las siguientes materias: ética fundamental, deontología profesional, historia de la arquitectura, historia de la moda, fundamentos del orden social y psicología de la tutora y profesora de varias materias en las maestrías en docencia universitaria y educación de la Universidad de Pittsburgh. Conferencista en seminarios y cursos de perfeccionamiento para profesores, padres de familia y miembros de empresas en diversos temas por más de 20 años.
conferencista en seminarios y cursos de perfeccionamiento en desarrollo organizacional y relaciones humanas en empresas durante 15 años. Por último, tiene una clínica privada de asesoría familiar y problemas de adolescencia desde hace 35 años. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, nada más. Ustedes quieren escuchar la ley. Siempre da vergüenza que le lean a el currículum porque le empiezan a hacer cuentas de la edad que uno tiene y es muy claro. Vamos a hablar hoy de adolescentes. Yo veo aquí muchos jovencitos. ¿Será que ustedes son padres de adolescentes? Apenas. Yo estaba preguntándole a alguien por ahí que si había sido cometido infanticidio y me dijo que no. Entonces vamos a ver hoy el problema de los adolescentes y sus retos. Miren, generalmente cuando uno habla de adolescentes, los papás se ponen en guardia. Yo tenía un chiquito lindísimo, que era un amor de criaturita y ahora yo no sé qué le ha pasado. Todos los papás que hablan conmigo me dicen lo mismo. ¿Qué le pasó? ¿Qué se hizo aquella belleza de hombre que yo tenía en mi casa que me decía que te ayudo, mami, papito, me llevas a tal sitio? Es decir, cosas de ese tipo y ahora parece que están un poquito echados de para atrás. Pero vamos a ver qué es lo que les pasa y cuáles son los retos que enfrenta el adolescente en este momento. Porque no son los mismos retos que enfrentábamos nosotros cuando éramos adolescentes. Yo me acuerdo que mi adolescencia fue bastante tranquila, muy pacífica, muy tranquila, la vida era facilísima, pero nuestros hijos y nuestros nietos están encontrando otro mundo totalmente diferente. Entonces vamos a ver qué es lo que les espera a ellos en este momento, ¿verdad? Bueno, lo primero, ¿qué es adolescencia? Miren, no se atreven, es la cosa más maravillosa que le ha pasado a uno, ¿verdad? Es una época magnífica. Cada uno de nosotros recuerda su adolescencia y a veces piensa cómo la pude superar, porque precisamente tenemos una cantidad de elementos dentro de nosotros que nos dificulta un poco el paso a la vida adulta, porque adolecer simplemente es un paso, ¿verdad? Pasa uno de la infancia, esa maravilla que es la infancia, donde está uno protegido por el papito, donde toman decisiones por uno, donde toda la vida está fácil, y se pasa a la adolescencia, donde no es uno ni niño ni mayor, ¿verdad? Y así nos tratan. No tengan cuidado, papás, mamás, de tratar a los adolescentes como si fueran niños, porque es la cosa que más les inventa. Eso de que los sigan mandando, de que les sigan organizando toda la vida, ellos ya se sienten que son mejores que nosotros. El otro día me decía una señora muy simpática, me dice, ¿sabe qué hago? Tengo un hijo de 20 años, es adolescente todavía, por si acaso. Recuerda que la adolescencia empieza a los 12 años en las niñas, 14 en los niños, y termina 22 años en las niñas y 26 en los niños, por si acaso. Y ella nunca en la adolescencia, por si acaso. Yo conozco adolescentes de 40 años, sinceramente se lo digo, y de 50 también, ¿verdad? Sobre todo ustedes están manejando varones, y yo no sé por qué razón las mujeres como que maduramos un poco más, sobre todo con la maternidad y todo. Pero los hombres a veces se nos quedan por ahí estancaditos, perdónenme los señores, pero es una realidad. No soy feminista, en este caso, ¿sí? Porque alguno dice, es que eso lo dice porque es mujer. Entonces, ¿qué pasa con los chicos y las chicas en estas edades? Que tienen una especie de cambio fundamental, ¿verdad? Entonces, y se sienten mal. El otro día decía una señora, les iba a contar, que llegó su hijito de 20 años y le dice, mira mami, tú no me tienes que mandar a mí porque yo sé más que tú. Con de internet, con todo lo que estamos viendo de todos los medios de comunicación, yo sé mucho más que tú. Y entonces la señora estaba muy apagada, y dice, mire Isabel, y es cierto, saben montones, no te imaginas la cantidad de cosas que saben. Y claro, me relega porque claro, esa mamá ahí, una viejita trupita un poco, ¿verdad? Entonces él me tiene así relegada. Yo le dije, deja, reconoce que sabe más que tú. Es decir, definitivamente saben más datos, ¿verdad?
Dije, él tiene muchísima erudición porque está al alcance de su mano todo lo que es el internet y todos los medios que están ahora para comunicar cosas. Pero tú tienes una ventaja sobre él. Él tiene mucha erudición, es decir, que sabe mucho, conoce mucho, pero no lo sabe aplicar porque todavía no tiene psicológicamente hablando preparación suficiente para aplicar lo que sabe. Entonces tú tienes, dile a él que él tiene los conocimientos y tú tienes la sabiduría. Por lo tanto, el padre siempre va a ser más sabio porque tiene más edad. Esa es la ventaja que tenemos. Él no es otro, por si acaso. Nos alcanzarán cuando lleguen a nuestra edad, ¿verdad? Pero lo importante es que es una vida maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Porque por primera vez tiene conciencia de las características que nos van a acompañar siempre. ¿Sí? Por primera vez nos damos cuenta de cómo somos. Antes estábamos, digamos, dependiendo de nuestros padres. Ahora ya no. Mire, si quieren, yo les mando la presentación, la tengo. No se preocupen más bien anoten lo que no está escrito en la. Del buen manejo de esta etapa depende en gran manera nuestra vida futura. La edad adulta se configura en la adolescencia. Yo siempre que oigo una mamá que dice que tiene problemas con sus hijos en la adolescencia, le pregunto, ¿cómo fue la infancia? ¿Estuvo usted a su lado? ¿El papá y la mamá estuvieron juntos tratando de que hagan las cosas juntos? ¿Y si él los vio a ustedes actuar como personas mayores? Me dicen, sí, digo, no tienen ningún problema. Ahora están configurando su personalidad, están entrando en su intimidad, ven que son distintos y no les gusta lo que ven. El problema de la adolescencia es que no les gusta lo que ven, ¿verdad? Bueno. Entonces es una preparación para la vida futura, para la vida autónoma, la que ustedes están ya teniendo, donde tienen que tomar decisiones importantes, donde ya no dependen de papita y mamita, donde ya tienen que organizar su vida de distinta manera, donde ya sus estudios son voluntarios, ya no los tienen que obligar a venir al colegio, es una maravilla, ¿verdad? Ya ellos van a ir a la universidad como sea, entonces ya es una vida mucho mejor. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Se crece cualitativamente. Recuerden ustedes que uno tiene dos clases de crecimiento. Un crecimiento físico, intelectual y todo lo demás, y un crecimiento psicológico que se llama desarrollo. Precisamente ese desarrollo, esa cualidad de ser persona, se desarrolla básicamente en esta etapa, ¿verdad? Por eso es tan importante. Pero es necesario que la persona en esta etapa se desarrolle bien para que cuando sea adulto, sea un adulto de bien. Porque recuerden ustedes que hay muchos adolescentes que se pierden en esta edad y precisamente la labor de los papás es que no se pierda ninguno de sus hijos, ¿verdad? Se inicia un cambio en la forma de ser y ellos se asombran porque ellos no tienen nada que ver con eso. Cuando el adolescente siente que cambia, dice, ¿pero qué me está pasando? Y miren ustedes, inclusive físicamente, pobres, cómo se ponen, ¿verdad? Largos, brazos largos, piernas largas, cabeza chiquita, orejas grandes, nariz grande, boca grande. Entonces hay una desproporción tremenda. Los pobres sí tienen para acomodarse. Yo siempre les decía cuando mis hijos me decían, ay, mi mamá, mira, esa boca parece de otra raza. Le decía, no te preocupes, porque ella se pone al revés en su puesto, no hay nada. Le salen granitos y se angustian y entonces, bueno, todas esas cosas que usted ya conoce, ¿verdad? Ahora, pero lo más notable no es lo físico, lo más notable es cómo se sienten a veces, ¿verdad? El papá les manda y lo miran a uno con un odio, como diciendo, pero ¿por qué me estás mandando si yo ya soy una persona hecha y derecha? Y además, como siempre lo superan en tamaño, porque las nuevas generaciones siempre son más altas que las antiguas, entonces siempre nos miran así, como para abajo, y uno tiene que mirar para arriba, y entonces ahí ya hay una desproporción, ¿verdad? Pero bueno, les permite más adelante ese cambio de personalidad, tomar todos los compromisos que normalmente tenemos que tomar, ¿verdad? Aquí se aprenden a tomar los compromisos, pero los papás tienen que estar muy al tanto. Miren, papás, yo sí les digo algo muy importante. Yo he tratado mucho con adolescentes porque a mí me ponían en la universidad los chicos de 18 años, los de primer año, y yo siempre protestaba, pero ¿por qué me ponen esos muchachitos? Por Dios santísimo, yo no quiero tener bebés aquí. Todavía jugaban con bolitas en la universidad, estoy hablando de la universidad, ¿verdad? Y se tiraban papelitos, se empujaban, todavía copiaban en los exámenes, bueno, hacían una cantidad de cosas típicas del colegio, ¿verdad?
Entonces me decían, Isabel, precisamente te los ponemos para que tú les vayas organizando en su vida universitaria. Y cuando uno los veía después en cuarto y en quinto, ¿verdad? Y decía uno, qué bárbaros, cómo crecieron, cómo maduraron. Precisamente eso, decían que maduraron bien porque tuvieron en sus inicios una buena adolescencia, ¿verdad? Bueno, consiste en un proceso largo, muy largo. Ya oyeron cuántos años son. Son 10 años. Por si acaso alguno de ustedes tiene alguna esperanza de que sea un poquito más corto, no. Son 10 añitos lo que hay que hacer, ¿verdad? Costoso, porque les cuesta integrarse a la vida adulta. Es difícil. Acuérdense ustedes también cómo los tuvieron, a pesar de que la época de ustedes era mucho mejor que la época de ahora, ¿verdad? Es una evolución hacia la madurez. ¿Y qué es la madurez? Recuerden ustedes que la madurez es simplemente el completar el proceso que nos corresponde en una determinada edad. Nunca sabemos si estamos maduros o no, ¿verdad? Hay algunos que nos pasamos de maduros, nos vamos ya podridos, ¿verdad? Pero lo importante es que la madurez es el estado ideal de la gente, ¿verdad? Cuando uno verdaderamente toma decisiones acertadas, cuando uno verdaderamente hace lo que tiene que hacer, cuando supera el ambiente, todas esas cosas son madurez. Pero los adolescentes no están maduros, por si acaso. Hoy están en proceso de su persona hacia la madurez. Hay muchos papás que son muy impacientes y que quieren que sus hijos sean perfectitos. Miren, les doy la infausta noticia de que no son perfectos, ¿verdad? Y que no van a ser perfectos hasta que no tengan más de 100 años. Bueno, ¿qué pasa? Despliegan todas las posibilidades que configuran la vida adulta. No es que la tengan ya, es que está desplegando una serie de capacidades que les van a llevar a pensar bien, que les van a poner a pensar, a llevar a analizar las cosas, que les van a escoger entre prioridades. Es decir, va a haber mucho cambio entre los chicos que teníamos que siempre preguntaban, mamá, ¿qué vestido me pongo? Usted no ha oído eso, ¿verdad? Que es una cosa, ¿y hoy qué me pongo? Bueno, del qué me pongo, mamá, a ser ingeniero espacial, hay una gran diferencia, pero es la misma persona y nosotros la estamos formando desde que es chiquito, y si tenemos buena infancia, tendremos buena adolescencia. No se preocupen ustedes, ¿oye? Todas esas cosas que los papás se aterran son normalitas. Cualquier cosa de esas, el que se ponga berrinchudo, ya les hice una lista por si acaso, para que, si a alguno se le olvidó cómo son, se les hizo una lista para que se den cuenta cómo son, ¿verdad? Van a tener muchos retos, porque conseguir la madurez, conseguir la vida adulta no es fácil. ¿Por qué creen ustedes que hay tanta gente que no sabe vivir? ¿Por qué creen ustedes que hay tanta gente que se equivoca tantas veces a lo largo del día? ¿Por qué creen ustedes que se toman decisiones equivocadas a mediano, corto y largo plazo? Porque generalmente hay retos. Uno tiene que formarse para poder tomar decisiones acertadas, ¿verdad? Jerarquizando las necesidades y los valores, porque la gente que no tiene valores siempre va a terminando siendo inmadura. Ahora recuerden eso, muy importante. Yo los felicito por tener sus hijos acá, porque yo sé lo que es la formación que tienen estos colegios. Y no porque sea el Roble o Campo Alegre o Entre Valles o lo que sea, sino por el sistema de la obra bien hecha que va detrás, ¿verdad? Estos colegios están orientados por una filosofía de vida de hacer las cosas bien. Y eso es una cosa para nosotros como con mucha tranquilidad, ¿verdad? No estoy haciendo propaganda del colegio porque ya están aquí, hoy por si acaso. Bueno. Hay un aumento significativo de las capacidades mentales, ya empiezan a pensar. Ay, eso es una delicia. A mí me fascina hablar con sus adolescentes, porque inclusive te dicen cosas mejores de las que uno dice, ¿verdad? Yo aprendo muchísimo de mis nietos. Yo tengo, todos mis nietos están adolescentes, ya no hay uno solo que no sea adolescente, ¿verdad? No, sí hay uno que ya se me pasó, no, porque todavía tiene 23 años, no ha salido de la adolescencia, ¿verdad? Pero una nieta sí, ya me salió de la adolescencia, tiene 24 años y ya es persona adulta, ¿verdad? Pero lo importante es que vemos cómo piensan de bien y además están nuevos, no se les olvide eso. A veces a los papás se les olvida que el hijo está nuevo y quieren meter conceptos que ellos manejan muchísimo mejor. Tengan cuidado porque ahora nosotros también tenemos que ser padres chispudos, ¿verdad? Porque antes teníamos que ser buenos padres, pero ahora tenemos que ser súper inteligentes, ¿sí? Porque si los hijos sí nos llevan una carrera ganada, por si acaso. Ustedes dirán no, pero sí, por si acaso. Oye, a veces uno dice,
tienen unos conceptos increíbles. El otro día uno de mis nietos me estaba negando la existencia de Dios con muy buenos argumentos. Afortunadamente tengo otro que le explicó cómo se puede probar la existencia de Dios a través de la física cuántica. Yo no lo sé hacer, por si acaso, ¿verdad? Pero él sí, y la otra sí, y entonces estaban en una discusión de altura que yo decía, ¡qué bárbaro! ¿Dónde llegan estos muchachos? ¿Verdad? Porque yo, ustedes saben lo que es la física cuántica, porque ellos lo explicaban muy bien, pero yo no entendí nada, por si acaso, ¿verdad? Entonces hay que tener esas capacidades mentales y también una conciencia de su valor personal. Mire, la autoestima en esta época es muy importante. Fomenten ustedes, la autoestima siempre está fomentada por los padres, por si acaso. La autoestima la dan las personas significativas y no hay nadie más significativo que los padres. Entonces, recuerden qué le preguntan a sus hijos, qué les dicen. Porque yo conozco mucha gente que no hace sino verles los defectos. Eres haragán, eres perezoso, ¿qué te pasa? Ya no andas, ¿verdad? No, digan, ¿cómo es posible que tú estés tirado ahí siendo tan inteligente? ¿Cómo es posible? Es mejor, ¿ah? Es mucho mejor echar primero la flor y después el golpazo. ¿Ah? Bueno. Contemplación de un rico y complejo mundo de pensamientos. Miren, ¿no los han visto tirados por ahí mirando al techo? Eso quiere decir que están haciendo una cantidad de pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, todo revuelto en una especie como de cóctel que ellos solamente conocen y que nosotros, si nos adentráramos en ese mundo, a lo mejor nos saldríamos con dolor de cabeza, ¿verdad? Tienen muchas aspiraciones, tienen muchos deseos, pero recuerden que los deseos del adolescente tienen un largo camino que recorrer. Hay un puente enorme entre los deseos y los hechos, sobre todo en el adolescente. ¿Saben por qué? Porque una de las características típicas del adolescente es la pereza consuetudinaria. Si alguno de ustedes cree que su hijito o su hijita va a ser tan ágil como ustedes, mírenlos nomás cómo caminan. Mírenlos cómo se sientan. Ellos no se sientan, ellos se desparraman. ¡Wow! Y dice uno, pero ¿de dónde le salió tanto cansancio si no he hecho nada? Es que las hormonas están activando mal, ¿verdad? Entonces recuerden, hay que explicarse uno mucho esa situación del adolescente porque es lo normal, ¿verdad? Si ustedes quieren otra cosa, pues espérense 10 añitos y ya tendrán sensacional rapidez de todo. Pero lo normal es que estén así como les pongo esta muchachita, ¿verdad? Pensando, mirando. Ahora yo les puse con computadora porque ahora todos están enfrente de la computadora. Tengan cuidado con las computadoras, ¿sí? Porque sí están dando una nueva forma de pensar a nuestros adolescentes. Bueno. ¿Cómo se ha formado la mentalidad juvenil de este tiempo? Porque no es el mismo tiempo mío, ¿no? Aunque sí es el tiempo. Yo cuando mis hijos me decían, mami, no estás en tu tiempo, le decía un momentito, todavía no me muero. ¿Verdad? Es que eso era en tu tiempo, mami. Todavía estoy en el tiempo si no estás muerto. ¿Verdad? Solamente nos pueden decir eso cuando ya estamos debajo del tiempo. Entonces, lo primero, ¿influidos por qué? ¿Por qué están influidos nuestros adolescentes? El modelo económico del liberalismo, materialismo, consumismo. Todos quieren gastar, ¿sí o no? ¿A quién le alcanza el dinero? ¿A alguno de ustedes le alcanza? Porque según las peticiones de los adolescentes, tendríamos que ser todos millonarios. Yo imagino que habrá algún millonario aquí. Pero puede ser que ustedes son millonarios de ideas. Hagan lo posible para llenarlos a ellos de ideas y les darán mucho consumismo de ideas. Pero si le dan solamente cosas materiales, espérense al desastre que va a ser, ¿verdad? Porque todavía no saben manejar los bienes materiales y todavía no se lo saben ganar. A mí me preguntó una señora en otra charla que estaba dando, me dice, mire, a mí yo me alimento mucho con las preguntas de ustedes, ¿no? Que no las he oído aquí, pero siempre hay. Una señora me decía, ¿cómo hago yo para entender a mi hijo? Que mire, señora, si usted quiere entenderlo, es imposible, ¿verdad? Compréndalo, que es un entendimiento con tolerancia, ¿verdad? No es lo mismo entender que comprender. Comprender es saber qué le está pasando y tener, digamos, la capacidad de manejarlos lo mejor posible, ¿verdad? Y yo me pregunto a veces, ¿por qué los papás no entendemos que los hijos están pasando esta situación de querer gastar como locos? ¿Ustedes no han visto eso? ¿Cómo quieren gastar? Es que si no les meten en la cabeza, en la televisión, en la internet, en lo que sea, cantidades de deseos, ¿verdad?
no está funcionando bien la televisión, ni está funcionando bien la computadora, ni el internet, ni nada de esas cosas. Entonces ellos están acostumbrados a gastar como locos, ¿verdad? Y no saben todavía el límite de los gastos. Por eso los papás son los que le dan un límite a los hijos, ¿verdad? A mí me aterra cuando veo que los papás le dan una tarjeta a un adolescente, una tarjeta de crédito, para que lo gasten. Y digo, pero el papá tendrá cabeza, porque el hijo no la tiene, pero que el papá no la tenga es bien raro, ¿verdad? Y se lo dan, yo lo conozco, consumismo, y gastan tremendamente. El otro día me decía una mamá que su hijo había gastado en un sitio de estos de bar 5.000 quetzales porque había invitado a todos sus amigos a tomar. Yo digo, pero ¿qué? ¿Y cómo puedo gastar 5.000 quetzales? Es que su tarjeta la topó. Ay, pero una tarjeta de un adolescente con tope de 5.000 quetzales, perdóneme, pero eso es el que tiene la cabeza absurda es el papá, ¿verdad? Que le da ese tipo de consumismo a su hijo. Y sí están consumiendo mucho los adolescentes, con gran perdón, pero sí están haciendo, parece que fueran ya adultos que estuvieran ganando, que fueran gerentes de una empresa y tuvieran a su cargo 40.000 quetzales al mes, ¿verdad? O 50.000 o 100.000. Recuerden ustedes que el gasto proporcional en diversión tiene que ser aproximadamente del 2% de lo que se gana. ¿Y cuánto se gana un adolescente? Bueno, eso ya. Pero recuerden que están en el liberalismo, hacer lo que yo quiero, el materialismo, todo lo que yo necesito es material, yo no necesito nada espiritual, y por lo tanto me voy a consumir porque es lo que me produce placer. Tengan cuidado, mis queridos señores, porque sí, esto ha entrado a través de la globalización. La globalización no ha globalizado las virtudes, lo que ha globalizado es la economía, por si acaso. ¿Oye? Entonces nosotros tenemos la obligación de no permitir que eso suceda. Bueno, las representaciones tremendas de sexualidad y pornografía han dañado muchísimo la psiquis de los patojos. Yo conozco mucha gente que vive en función de la sexualidad. Mira, muchos patojos han estado en mi oficina, me han dicho, es que mire Isabel, no puedo resistir la pornografía. Y recuerden que la pornografía después daña los matrimonios que se puedan establecer si es que hay matrimonio y no tiendan a otra cosa. ¿Ya? Porque la pornografía y es decir, esos estímulos extraordinarios que van a producir sensaciones normales en la persona, porque la persona es normal, no llevan a una sexualidad bien hecha. Yo, de hecho, recuerden que yo tengo una clínica donde ayudo a matrimonios y conozco muchos matrimonios que se dañan porque el señor no puede funcionar si no ve pornografía primero, ¿verdad? Tengan mucho cuidado porque ustedes tienen hijos varones. Y recuerden que a los varones les encanta la pornografía, a las mujeres nos repugna en general, ¿verdad? Solamente gente así como rarita es la que le gusta la pornografía entre las mujeres, pero a los hombres parece que les encanta. De hecho, todos los que hemos tenido hijos varones hemos descubierto que tienen escondidas debajo del colchón, miren debajo de los colchones por favor, pues sí, tienen las revistitas, y ahora como es fácil en la pornografía, en la computadora, en internet, pues tengan cuidado porque sí daña muchísimo la sexualidad, ¿verdad? Bueno, la falta de modelos, porque muchas veces los papás trabajamos tanto que no somos modélicos para nuestros hijos. Recuerden que los hijos aprenden por imitación, pero a veces estamos tan ocupados haciendo dinero que no tenemos tiempo de educar a los hijos. Entonces, ¿cuáles son los modelos que tienen? El muchachito rarito del otro lado, la patojita que le está enseñando cositas que a lo mejor no debería hacer, esos son los modelos que ahora tienen los adolescentes. O si no, Justin Bieber, por ejemplo, o cualquiera de los actores o cantantes de moda, que no son modelos de vida normal, ¿verdad? Entonces sí, por favor, hay que darle modelos. Los papás tienen que ser papás. A mí me aterra, bien, yo he dedicado mi vida a hablar. ¿Y por qué? Porque yo me doy cuenta que cuando un hijo tiene su papá y su mamá al lado, es tan distinto a un hijo que tiene su papá y su mamá lejos. Porque no es lo mismo que llegue un chico a la casa y diga mamá, y la mamá aparezca, a que diga mamá y aparezca la empleada. O la abuelita que está más cansada, yo se lo digo por pura experiencia, que está cansada y no tiene ganas de hablar con el muchacho. Bueno, el influjo de una sociedad que por diversas razones cultiva el miedo. No me voy a meter en razones sociológicas, pero hay miedo, hay violencia, hay duda,
uno de mis nietos precisamente está con gran duda de si Dios existe o no, porque está estudiando biología, tercer año de biología en una universidad totalmente laica, donde le dicen que todos los procesos son científicos y lo que no está dentro de la ciencia no existe. Entonces ahora está tratando el resto de la familia de convencerlo de que a pesar de que Dios no puede ser certificado por la ciencia, existe, ¿verdad? Hemos hecho todo lo humanamente posible, pero todavía no se ha convencido. Así que les ruego una oración a todos ustedes para que le entre en la cabeza.